Vámonos con nuestro invitado del día, que le hemos estado anunciando esta entrevista. Está con nosotros Alberto Arceo, licenciado en Historia del Arte, maestro en Arquitectura, curador independiente, para platicar de Vincent Van Gogh. Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Gastón? Buenos días, Viri. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Saludos Pues a para todos ser los que viernes, nos muy bien. escuchan. Sí. Oye, Vincent va fan, porque además se dice como si fuera F. Vincent Van Gogh. Pues si Eso fue lo que es holandés, es Van Gogh. Ah, perdón, Madre pues. santa. Ya iba yo ahí, ya. Déjenlo en Van Gogh. Dejémoslo en Van Gogh. Sí, vamos a hablar de... Ayer hicimos aquella Sí, yo sé. charla, estuvo muy Ayer. buena. Apareció Juan Esteban Chávez como Van Gogh y la gente estuvo muy contenta y muy feliz. La verdad es que Juan Esteban... Bueno, ayer tuvimos una presentación, para los que Sí, nos claro. escuchan, una presentación con Van Gogh. Hicimos una charla entre charla y teatro y después de que hablé sobre su obra, pues apareció Juan Esteban como Van Gogh. Y el amor y el arte, ¿no? El tema era el amor y el arte. Y la verdad es que Juan Esteban se había echado todas las cartas de Van Gogh y se las memorizó. Entonces, cuando abrimos la charla al público y le hacían preguntas, pues Juan Esteban respondía con lo que el propio Van Gogh había escrito, ¿no? Ok. Y la verdad es que fue bien interesante. Sí. La actividad estuvo muy padre. Y sí, vamos a hablar hoy precisamente sobre ello, pero vamos a enfocarnos en un aspecto que creo que puede ser relevante, no solo para Van Gogh, sino para estos artistas que son muy famosos, que son icónicos, que a veces no sabemos más su vida, no sabemos más el chisme que el análisis de la propia obra o el ¿Van Gogh contexto fue famoso histórico. en vida? Pues fíjate que en sus últimos días, ya cuando se había cortado la oreja, ya cuando estaba retirado a 30 kilómetros del sur de París y se estaba como recuperando, pero después de una trágica vida, ¿no? De un desastre en su vida, alguien en París, él todavía en vida, escribe: hey, ¿ya vieron la obra de Vincent Van Gogh? Está buenísima, es el futuro del arte. Ok. Y la describe profundamente. La verdad es que Van Gogh, si hubiera vivido 10 años más, si hubiera vivido 15 años más, murió a los 37, pues hubiera visto su fama y su riqueza. A la Porque manera yo en que lo ubico como pobre, lo ubico como que el hermano lo mantuvo mucho tiempo, como que siento que nunca vivió como que Las mieles del éxito. exacto, las mieles de su No, éxito. la verdad es que podríamos decir que tuvo una vida bastante truculenta, donde creo que él en especial sintió que era una especie de fracaso constante, ¿no? Tenía problemas, ¿verdad? Sí, pues siempre fue una persona bastante ansiosa, con bastante problemas depresivos, y en algún momento en Arles, cuando va a Arles a pintar, ahí sufre una crisis que podríamos decir que tenía cierto tipo de esquizofrenia, quizá. Eso te iba a decir, de- ¿se le de ha crisis. dado algún tipo de diagnóstico supuesto? No, uno de los problemas que hay con Van Gogh es que hay demasiadas fuentes y se ha creado un un mito alrededor de él, y la verdad es que tratar de llegar a una conclusión respecto a su vida es complejo, porque no hay nada que nos pueda dar una certeza real en términos historiográficos, por así decirlo. Y creo que una de las cosas que contribuyó al mito fue una novela que se publicó en 1934 de Irving Stone, donde habló de todas estas cosas magnificadas, ¿no? Entonces le interesaba más contar esta historia del artista bohemio, fracasado, loco, que se corta la oreja y que al final se suicida, ¿no? ¿Y eso es cierto? Fíjate que en el 2011 otro libro se publicó por dos académicos que se llama Van Gogh Alive, una vida, y ahí pues hacen un recuento muy puntual, ¿no? Y una de las cosas que, por ejemplo, sí pueden desmentir es el tema del suicidio, porque normalmente se adjudica que Sí. fue una especie de suicidio lo que cometió, pero hay muchos aspectos que nos dejan pensando, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas es que el informe médico que investigan estos académicos dice que el disparo no pudo venir de su propia mano, ¿no? Porque tuvo que ser un disparo mínimo de 8 metros de ¿Cómo murió? distancia. Justamente es lo que estoy comentando, ¿no? Él sale a pintar, escribe una carta donde le dice a su hermano Theo, que en efecto lo mantuvo toda su vida, que se sentía súper bien y que iba a salir a pintar como nunca, ¿no? Y regresa supuestamente sin haber tenido una Ya no pistola regresa. nunca. Regresa con un balazo en la panza al lugar donde estaba con el doctor Gachet, y dice: por favor, sálvame, ¿no? Otra incongruencia, ¿no? Te das un balazo en la panza, ¿por qué no te lo diste en la sien o en la boca? ¿Y no dice quién fue?
No, ahora te cuento el chisme. Entonces se da el balazo supuestamente en la panza y regresa a pedir ayuda. Y bueno, muere a los 2 días convaleciente con Teo, su hermano, abrazándolo, ¿no? Entonces, pero eso es un poco incongruente, ¿no? Haberse disparado en la panza a 8 metros de distancia, luego regresar para pedir ayuda. Luego van al lugar y no encuentran sus pinturas, no encuentran la pistola, no encuentran absolutamente nada, como si alguien hubiera limpiado el espacio. Y las investigaciones dan cuenta que ahí en el pueblo donde estaban, se llamaba Auvers-sur-Oise, se llamaba este pueblito al sur de París. Habían 2 chavitos que se la pasaban con una pistola todo el tiempo. De hecho, al chavito le decían Billy the Kid porque siempre andaba jugando con ella y siempre andaban molestando a Van Gogh. Van Gogh no era la primera vez que los niños le tiraban piedras en su vida. Era una persona a la que normalmente se le hacía bullying comunitario, ¿no? Entonces, de alguna manera, se asume que estos chavitos fueron los que le dispararon en una especie de forcejeo y él no los quema porque se lo piden los niños y porque los niños son hijos de gente rica en el pueblo y él, pues hablan con él y le dicen, pues no los demandes, no digas nada, fue un accidente. Fue un accidente y te vas a recuperar. Entonces, pues eso encajaría más con un Vincent Van Gogh que escribió en sus cartas que el suicidio era algo malo, que él desaprobaba porque era una forma era una idea de renunciar a Dios, que él nunca haría, ¿no? Y bueno, pues todo el informe médico, todo el cuestionamiento de que estaba motivado a pintar otra vez, o sea, que lo decía en sus cartas, no daba ningún indicio de suicidio en ese momento, ¿no? Ahora, se había cortado la oreja. Pues ese es otro que... ¿Eso sí es cierto o no? Ese es otro que no está muy claro también. Porque es cierto que está en Arles, al sur de Arles, y acaba de llegar Gauguin, un amigo a pintar con él. Pero además Gauguin representaba el proyecto que Van Gogh quería hacer. Pero era como su falso amigo, ¿no? Sí, tienes toda la razón, porque lo que quería hacer Van Gogh era ir a pintar al sur, a Arles, y crear una comunidad de artistas. E invita a todos, invita a los famosos, a Pizarro, a Signac, a Seurat, a todos los artistas importantes del momento en París, y obviamente todos lo batean porque Van Gogh pues era el hermanito de Theo, el galerista, pero era bastante conflictivo y era muy raro, ¿no? Entonces Gauguin se va a otra parte, pero entonces Theo le ofrece a Gauguin una lana. Bueno, si tú te vas al sur al proyecto de Van Gogh comunitario de artistas que quiera hacer, una especie de residencia de arte contemporáneo, le diríamos hoy, pues te pago los estipendios, ¿no? Así como a Van Gogh, y todo lo que produzcas me lo pagas, o sea, me devuelves en obra pues la producción. Y se va y llega en octubre de 1989 y en diciembre, el 23 de diciembre, pues primero llegan como muy amigos, ¿no? Así, pues voy a tener que chutar al hermanito, pero pues va. Pero obviamente... Pero me pagan por chutarme al hermanito. Exactamente. Pero además, pues Van Gogh era de estas personas quizá un poco encimosas, así como que primero te tocaban mucho y luego te preparaban. Es un único amigo, imagínate, sí, pobrecito. Sí, y además llega Gauguin a su cuarto, donde en la casa amarilla donde van a vivir, y todo decorado de girasoles, que ahora valen $80 millones. Sí, claro. Y así como que, oye, ¿por qué me pones girasoles? De hecho, los girasoles se los pinta Gauguin. Exacto. No específicamente a él, pero decide ya al final decorar con todos los girasoles el cuarto de Gauguin, ¿no? ¿La cama que todos conocemos es ese cuarto? No, esa es la de él. Esa la podemos ver, de hecho, en pantalla, la habitación de Arles se llama, que es justamente la habitación la cama que todos conocemos de Van Gogh, y que nos habla un poco de su personalidad y de su mente también, porque la habitación como reflejo de su mente no es esta habitación perfectamente arquitectónicamente armada, con perspectiva lineal, sino más bien es una serie de planos imbricados que hacen una especie de ensimismamiento. Esta pintura que estamos viendo la hizo justamente en Arles, donde se pelea con Gauguin, y eso que estamos viendo en la mera esquina es la casa donde vivía Van Gogh y Gauguin. Y atrás está el famoso Café de la Gare. Que ahí hay gente, ¿no? Alcanzo a ver. Sí. Un pueblito sucio, retrógrada, y no me acuerdo qué otras formas describió Gauguin este lugar, que no le gustó en absoluto. ¿En esta época es cuando pasa lo de la oreja? Sí, justamente llega en octubre, bueno, se empieza a enrarecer cada vez más la relación, y en diciembre, el 23, un día antes de Nochebuena, pues la última... La verdad es que tomaban mucho todo el tiempo, se la pasaban en prostíbulos todo el tiempo, entonces eso ayudaba. Había celos entre ellos por mujeres, porque al pobre Van Gogh nadie quería posar para él. Entonces de repente llega Gauguin, que era mucho mejor con la labia y estaba más guapo, y entonces todas las del pueblo que querían ser modelos con él. Sí, exacto. Entonces pues se genera ahí una serie de discusiones.
Y finalmente, pues se pelean. Entonces no se sabe en efecto qué pasó. ¿Qué sabemos? Sabemos que Gauguin se sale de la puerta y duerme en un hotel ese día y se va al día siguiente a París. Y sabemos que en la noche, más en la noche, Van Gogh llega a un prostíbulo y le entrega no toda la oreja, sino un pedacito, el lóbulo, a una prostituta que se llama Rachel, por decir un nombre, ¿no? Entonces, eso es lo que sabemos, ¿no? ¿Cómo se lo entregó? Si se hincó y le dijo, te amo, me lo corté por ti, eso no lo sabemos, es una especulación. O sea, ¿bajo qué premisa se la cortó? No lo sabemos, no ok. sabemos. Hay la teoría de que Gauguin en la pelea con una rasuradora se la corta un pedazo. ¿Y le corta toda la oreja o un pedazo? Un pedacito, el lóbulo nada más. Ah, yo pensé que no tenía oreja. Ya sé, es que las películas han contribuido mucho a que imaginemos algo diferente, ¿no? Esta famosa de los 50, del 54, de Kirk Douglas, por ejemplo, claro. fue la primera que se hace, que fue muy popular, hollywoodense, entonces ahí todo está enmarañado, entonces tratan de contar una historia más loca, intensa, ¿no? Exactamente. Ah, entonces fue el lóbulo nada más. Y Sí. entonces la historia dice Nada más. que el lóbulo es lo que le entrega a esta mujer. Exacto, y toda la sangre ahí, ¿no? Y obviamente con la sangre, entonces Pero de por sí ya es muy raro que alguien regale un pedazo de su ser. sí, pero ¿cómo le habrá regalado? ¿Lo habrá regalado como aquí te doy mi prueba de amor? No creo que eso haya pasado. Pues Fue no. más bien así O como... tal vez le dijo, "Ay, oye, pégamela. Ay, o sí. qué hago, ¿no? Pues sí, tal vez, no se como una sabe. especie de victimización o de Sí, como una claro, especie de parte de la crisis. Entonces, estos académicos que publicaron Van Gogh Alive dan una idea que fue multifactorial, lo de la oreja, ¿no? Fueron muchos factores, sus crisis emocionales, la pelea con Van Gogh, la soledad, el ajenjo que estaba tomando en ese momento y que llevaba días tomándolo, que hizo que entre en una especie de esquizofrenia. ¿Ajenjo? Ajenjo. Sí, el Es ajenjo una hierba, ¿no? Sí, es una bebida que se tomaba ahí media alucinógena, es ok. muy fuerte, es un alcohol muy fuerte que hacía incluso alucinar, y los impresionistas y los artistas de ese tiempo y escritores todos lo tomaban ¿Lo mucho. tomaban? Sí, en efecto. Ese es absenta. Gauguin, ¿no? Es exactamente, ese es, pues ahí vemos el fondo Digo, así color como amarillo. que tú digas es un Adonis que todo el mundo quería posar para él, pues tampoco, ¿no? Digo, no sé, para la época tal vez. Pues mira, tal vez más carismático que Vincent y ya con eso. Pues sí, porque nunca fíjate regresa. que nunca regresa Gauguin, no creo que no se pela y nunca regresa, pero además el tema es que como a los días Van Gogh con su oreja, pues todos los que eran sus amigos, incluyendo a Marie Ginoux, que se moría por él, que él pues, se moría por ella, pues firman una carta, ¿no? Te queremos fuera por loco y desquiciado, Van Gogh. Entonces todos firman. Entonces termina yéndose del pueblo y lo internan en un sanatorio que era no precisamente un manicomio, sino una especie de sanatorio. No es la idea así de choques eléctricos, no era un sitio de esos. No era un psiquiátrico. No era un como tal. psiquiátrico, pero sí lo trataban. Y ahí, pues, de alguna manera se trató de calmar y lo logró. E hizo ¿Él es donde pinturas. pinta La Noche Estrellada? La Noche Estrellada. ¿En esa estancia? Exactamente. Ok. La Noche Estrellada en Saint-Rémy, que ahí está en Saint-Paul, en Saint-Rémy, pues precisamente es lo que veía a través de su ventana en este sanatorio. Y Que ese otra vez el entra cuadro que Teo todos al conocemos. rescate, ¿no? Pues sí, Teo nunca se va realmente. Él nunca vino a rescatarlo, siempre estuvo ahí junto a él, a pesar de que ya se había casado, que estaba en París y quería hacer su vida. Pues a su hermanito lo quería mucho, ¿no? Por así decirlo, y era como una especie de carga que él tenía. Era el menor Vincent. Sí, pero fíjate cómo le iba a pagar con retribución. El problema es que muere Van Gogh y a los 6 meses se muere su hermano Teo. Los entierran juntos, está su tumba uno junto a la de otra. Ok. Pero yo, la esposa de Teo, pues se encarga de difundir las cartas que se escribieron y de difundir la obra de Van Gogh. Y entonces de repente, unos años después, se empieza a vender. Y imagínate que hubiera vivido 50 años No, bueno. más, que hubiera llegado a los 87, pues le iba a tocar a ver ¿Dónde están la enterrados? riqueza absoluta, ¿no? ¿Están en Francia o en Holanda? Creo que están en París, no estoy seguro. Ahí sí me agarraste en curva, no sé dónde está la tumba de Van Gogh. Creo que está en París. En París. Y bueno, y así un poco con los mitos en torno a este artista, ¿no? Sí, sus cuadros son, te cautivan, bueno, por lo menos a mí. Sí, algo tienen ahí que no puedes evitar que sentir como algo humano, ¿no? Quizás esa pincelada muy franca, muy expresiva, ¿no? A mí me el pasa color mucho con intenso. él, y en mi ignorancia con el tema del arte, que sus cuadros me hacen sentir calor o me hacen sentir frío.
pero son las dos sensaciones que tengo siempre muy marcadas. La del cuarto, por ejemplo, la de su cuarto, es un cuadro que a mí me hace sentir calor. Sí. Y cuando veo La noche estrellada o la que estábamos viendo ahorita, me hacen sentir fresco, pues. Sí. Efectivamente están cerca de París las tumbas, están en este pueblito que decías, a ver, usted olvidó. Auvers. Ese lugar francés, que está muy cerca de París, que es donde pasó sus últimos días. Bueno, pues ahí pasó, ¿no? Y pues qué interesante hubiera sido ver a un Van Gogh exitoso, ¿no? Con esa personalidad, con esa vida. Pasado? O se hubiera vuelto más crazy. O si, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera ¿no? pasado? ¿Quién sabe? Sí, hubiera sido interesante que viera su éxito. Nunca y nadie además, como él, ¿verdad? pues. Esta es foto de Gauguin. ¿A qué te refieres con nunca antes como él? No he visto pintura como esa en nadie. Se me hace como... puedes ver los clásicos y ves ciertos trazos, el uso de la iluminación, etcétera. Pero con él en especial nunca volví a ver a nadie así. Lo que pasa es que si ves un cuadro de él, sabes que es de él. Exacto. Además, O sea, bueno, en realidad nunca tuvo hijos, ¿no? Pero fue padre del arte moderno, prácticamente. Abrió una senda amplísima. En 1905 le hicieron una retrospectiva en Europa e impactó a todo el mundo ahí de manera trascendental. Y muchas de las vanguardias artísticas que surgen a inicio del siglo XX, como el fauvismo o el expresionismo alemán, prácticamente vienen de él. O sea, podríamos decir casi que hay una línea directa y que sin él no hubiera sido de esa forma, no se hubiera dado de esa manera y en ese tiempo, ¿no? Tiene una gran influencia. Entonces, pintores que se advoquen al color, porque es lo que hace Van Gogh. Sí. Lo que hace Van Gogh es liberar a la pintura del corsé de la realidad, le quita el cordón y suelta el color como el protagonista del arte, ¿no? Entonces deja de ser el arte una forma de representación de la realidad, por así decirlo, con todo el antropocentrismo, la perspectiva, la geometría, y empieza a ser una expresividad del color y del trazo. Sí. Y eso es trascendental para entender el arte moderno, ¿no? El arte del siglo XX. Y él fue el padre de todas estas ideas, ¿no? Fue junto con Cézanne y Gauguin y todos ellos, pero sus cuadros son muy fuertes y impactaron muchísimo en su tiempo, ¿no? Entonces, realmente, pues como él, no hay, pero sí hay muchos que bebieron de él e hicieron cosas muy interesantes. Fíjense nada más. Vincent Wilhelm van Gogh. Van Gogh. En holandés. Murió en 1890. Oye, antes de que nos veamos, vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué en las películas los pintores hacen así el dedo pulgar? ¿Para qué es eso? Supongo que es un poco para ver la proporción, ¿no? Ah, pero no es que lo hagan así todos. No, okay. Pero creo que hasta aquí en las clases de pintura en Bellas Artes, por ejemplo, de repente hacen así. Le sirve para medir un poco, para sacar proporción. Está a una pulgada, mide una pulgada. No es sé. que yo me acuerdo que de niño yo veía las cosas y les hacía, por ejemplo, la cámara que tenemos aquí enfrente, si yo la pongo en mi mano es de este tamañito. Y yo de chiquito decía, pero ¿por qué si me acerco se hace más grande? Pero bueno, y yo pensé que en una de esas tenía yo alma de artista, cosa que me di cuenta que no. Y por eso estiraban el dedo como para algo, entonces, bueno, tú no lo haces, tú no estiras el dedo en una obra. Pues yo no pinto, pero... No, bueno, pero si pintaras lo estirarías, pues tampoco. Pues no he sentido la necesidad. Alberto, muchísimas